Nuevamente bienvenidos a mis compañeros, mis compañeras parlamentarios europeos y mexicanos a esta 20ª sesión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Para dar continuidad a los trabajos, en primera instancia daremos lectura a la orden del día. Tenemos como número 1 la adopción del acta de la 29ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Como segundo punto, la discusión del tema número 1, que es la situación política y económica de la Unión Europea y nuestro país. Como tercer tema, la situación en el ámbito de los derechos humanos en México y la Unión Europea. El siguiente tema, seguridad humana y lucha contra el terrorismo internacional, oportunidades de cooperación entre México y la Unión Europea. El siguiente tema, el estado actual del cumplimiento de los objetivos del milenio y perspectivas para la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos como último tema el cambio climático, seguimiento de los resultados de la COP21, papel de México y de la Unión Europea. Posteriormente, la adopción de la declaración conjunta de la 20ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta y definir el lugar y fecha para la siguiente reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Consulto, después de haber dado lectura a la orden del día, a los integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea votar si se aprueba el orden del día en mención. Bien, se aprueba por unanimidad y aprobado ya la orden del día. Preguntaría a ustedes si se aprueba también el acta de la 19ª Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada en la pasada sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Pues bien, conforme a este orden del día, tenemos a discusión el tema número 1, la situación política y económica de la Unión Europea y nuestro país. En primera instancia, participará como ponente el diputado Víctor Manuel Yorgana Jiménez para la discusión de este tema. Debo comentar que una vez que ha habido las posturas de ambos ponentes, hay la posibilidad de participar tanto parlamentarios europeos como mexicanos en la discusión de estos temas. Entonces vamos pues a darle la diputada al diputado. Adelante. Buenos días, es un gusto esta mañana estar con ustedes dando inicio a esta importante reunión de la Comisión Interparlamentaria Mixta Unión Europea-México. Saludo a la mesa de honor, al senador Rabindranath, saludo a Rabindranath Salazar, saludo también a quienes por parte de la delegación mexicana nos honran con su presencia y por supuesto a quienes por parte de la delegación europea hoy nos acompañan. Les damos nuevamente la bienvenida a esta reunión, especialmente a nombre de los diputados mexicanos que hoy nos integramos a esta comisión parlamentaria. Esta 20ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta se celebra en un momento en el que, como representantes de los ciudadanos europeos y mexicanos, debemos reiterar la pertinencia de estar atentos y vigilantes ante los acercamientos e inicio de negociaciones para revisar el instrumento internacional que rige la relación bilateral entre México y la Unión Europea y sus países miembros. Hemos llegado ya, aquí se ha señalado, a los 15 años de la implementación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. Por lo tanto, es una buena ocasión para hacer un balance de los logros y los resultados, así como de los pendientes y apartados por mejorar. Déjenme
compartirles que en los últimos 15 años México ha evolucionado. Hemos consolidado instituciones en materia de derechos humanos, electoral, en transparencia y rendición de cuentas y en competencia económica, y hemos transitado por la alternancia en el poder en los distintos niveles de gobierno. Bajo la actual administración y gracias a los acuerdos construidos, como aquí se ha referido en la inauguración por las distintas fuerzas políticas, hemos logrado aprobar un conjunto de reformas estructurales. Con ello, la economía mexicana muestra signos de solidez. La inflación del año pasado fue tan solo del 2.13%. El crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó el 2.5% y si descontamos el sector petrolero, nuestra economía creció al 3.4%. En materia de empleo, en 3 años hemos creado 1.800.000 empleos formales. Los ingresos tributarios han aumentado hasta llegar a ser el 4.6% del Producto Interno Bruto, con lo cual hemos podido reducir la dependencia de los ingresos petroleros hasta en un 50%. Variables que, en conjunto con la política monetaria del Banco de México, han logrado la reducción del déficit público de 4.1 a 3.5%. Nos ha permitido mejorar y tener el más alto nivel de reservas internacionales y junto con la adquisición de coberturas petroleras nos permiten hoy sortear la turbulencia financiera internacional. Estamos combatiendo la desigualdad y los altos niveles de pobreza que se concentran sobre todo en el sur del país. De ahí la importancia de la iniciativa de la Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales, aprobadas el pasado 29 de septiembre de 2015 en la Cámara de Diputados. De esta manera, se busca el desarrollo sostenible, sustentable, equilibradas de zonas como el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el Puerto Lázaro Cárdenas y municipios colindantes al puerto de Chiapas. En materia política, caminamos hacia la consolidación de una importante reforma que incluye las candidaturas independientes, la figura de gobiernos de coalición, la reelección de legisladores y alcaldes y la iniciativa ciudadana, además de haber dotado recientemente de mayor autonomía y representatividad a la Ciudad de México y al Poder Judicial, como también aquí se ha expresado. Sabemos que el reto es vigorizar nuestra democracia más allá del ámbito electoral, a través de gobiernos que respondan genuinamente al interés público y que ofrezcan resultados a las preocupaciones ciudadanas. Es fundamental seguir promoviendo las políticas de transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Destacamos en este punto el nuevo sistema anticorrupción que crea un innovador y moderno esquema de justicia administrativa. De igual manera, el combate al crimen y el abatimiento de la impunidad resultan imperantes. De ahí el impulso a la creación e implementación del mando único, con el que se busca mejorar la capacidad operativa y de reacción de los cuerpos de seguridad a nivel nacional, estatal y por supuesto municipal. En materia de seguridad y justicia, nuestra gran prioridad es fortalecer el Estado de Derecho. Casos como el de Tlatlaya en Guerrero y el más reciente en Tierra Blanca, Veracruz,
conocidos por ustedes, son muestra de que los gobiernos locales son los más vulnerables ante el crimen organizado, sobre todo en las entidades municipales con un importante rezago económico. Es innegable que las condiciones de pobreza y desigualdad acentúan el flagelo de la violencia y el crimen. En el orden internacional, hemos implementado una red de 10 tratados de libre comercio con 45 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 acuerdos de complementación económica, además del recién suscrito Tratado de Asociación Transpacífico TPP. Además, participamos activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la ALADI, la CELAC, entre otras. Por su parte, la Unión Europea no escapa a grandes retos y, sin embargo, sigue sin detener su marcha. Resulta obligado por ello revisar sus estructuras y la funcionalidad de sus instituciones, sobre todo en lo que se refiere a la toma de decisiones. La lucha contra el terrorismo y la crisis humanitaria de refugiados son una gran prueba. Saber preservar un espacio de libertad, seguridad y justicia, junto con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la diversidad, obligan a mirar los fundamentos de la construcción del proyecto que idearon Schuman y Monnet hace casi 66 años. En este momento en que estamos en la antesala del inicio de las negociaciones para actualizar el Acuerdo Global México-Unión Europea, debemos reflexionar colectivamente sobre los resultados que hemos obtenido, pero también sobre el significado de las relaciones entre México y la Unión Europea. Se han cumplido, como incansablemente se ha dicho, 15 años de la entrada en vigor del Acuerdo México-Unión Europea. Se cumplieron 7 años de la Asociación Estratégica Unión Europea-México y 5 años del Plan Ejecutivo Conjunto que dotó de contenidos a aquella. Se cumplirán 56 años de establecimiento de relaciones bilaterales entre ambas partes. 56 años de una relación que sin duda es privilegiada. La relación México-Unión Europea merece un diálogo constante y eficiente, no solamente para abordar temas bilaterales, sino para aquellos temas de interés común en el ámbito multilateral. Las negociaciones en curso del Acuerdo Transatlántico Unión Europea-Estados Unidos obligan a estar más presentes a México ante sus socios europeos y buscar un lugar de mayor relevancia como su socio comercial. La revisión y modernización del Acuerdo Global será una ocasión inmejorable para lograrlo. Ya se han dado los primeros pasos para la actualización del Acuerdo Global con el documento de visión conjunta Unión Europea-México, que plantea la revisión de los 3 componentes del acuerdo: el comercio, el diálogo político y la cooperación. Por eso hoy estamos convencidos que es el momento de imprimir mayor ambición, compromiso y proactividad a la relación bilateral. Es momento de revisar la arquitectura jurídica del Acuerdo Global, evaluar sus resultados y plantear, en su caso,
esquemas más eficientes y benéficos para ambas partes. Es preciso hacer ajustes en la materia comercial. No podemos hablar de un sano aprovechamiento cuando alrededor del 30% de nuestro comercio se concentra con solo uno de los 28 países de la Unión Europea. En materia de cooperación, el nuevo instrumento de asociación debe ir de la mano de una cooperación mucho más eficiente, sostenida y orientada a resultados. En cuanto al aspecto político, el nuevo marco de la relación bilateral requiere la incorporación de diálogos y temas comunes como el de seguridad, combate a la corrupción, hasta la inclusión de actores sociales en la deliberación de los mismos. Se requiere una presencia más clara y efectiva del diálogo parlamentario en el acuerdo global, en lo que coincido plenamente con la diputada Teresa Jiménez, así como la inaplazable institucionalización del diálogo con la sociedad civil, además de una necesaria coordinación entre los diálogos multinivel. Debemos dotar a la relación México-Unión Europea a través del nuevo acuerdo global de mayor dinamismo y funcionalidad. Podemos y debemos ser ambiciosos, sobre todo si consideramos todo aquello que compartimos entre México y la Unión Europea. Compartimos valores como la democracia, la solidaridad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Compartimos intereses y así lo expresamos en los distintos foros multilaterales en que coincidimos en la Organización de las Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional y en la Organización Mundial del Comercio, en la OCDE y en el Grupo G20. Compartimos también preocupaciones, como en lo concerniente a la lucha contra el cambio climático, contra el crimen organizado transnacional y en los temas de migración, refugio y asilo. Compartimos también responsabilidades como en materia de tráfico y consumo de drogas, trata de personas, comercio, distribución y destino de armas. Y compartimos una historia y una cultura y la necesidad de entendernos, conocernos y establecer más y mejores canales de diálogo para aprovechar mejor los lazos que nos unen. Debemos, no obstante, apostar por una coordinación entre los diálogos de la sociedad civil, el parlamentario y el que tiene lugar a nivel ministerial y de altos funcionarios, al lado de los diálogos temáticos en el marco de la relación entre nosotros. Debemos contar con un cuerpo normativo mucho más sólido, incluyente y efectivo. Debemos hacer el compromiso y plasmarlo en papel. Las buenas intenciones no son suficientes. Parafraseando a Jean Monnet, podemos y debemos afirmar que la unión no puede basarse tan solo en las buenas voluntades. Se necesitan normas. Por todo ello, quiero hacer una moción a esta Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea con la venia de los copresidentes y de los integrantes de esta comisión, en el sentido de que, aunque no se haya incluido en el programa, sí se incluya en la declaración conjunta de esta 20ª reunión un apartado concerniente a la revisión y actualización del Acuerdo Global México y Unión Europea. Enhorabuena y hago votos porque este encuentro tenga los mejores resultados.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al diputado Víctor Manuel Giorgana por su participación, y vamos ahora a dar el uso de la palabra a la segunda ponente sobre este mismo tema, a la diputada Verónica López Fontañé. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Queridos compañeros del Senado y del Parlamento mexicano y compañeros eurodiputados. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de que nuevamente la Comisión Parlamentaria Mixta se celebre bajo el hospedaje del Senado mexicano aquí en esta maravillosa Ciudad de México. Mi intención en el día de hoy es exponer la situación política y económica de la Unión Europea. Intentaré hacerlo lo más objetivamente posible, sin olvidar su relación directa con los aspectos sociales y señalar las relaciones de la Unión Europea y México. Comenzaré hablando de la crisis económica y financiera global. Su impacto fue muy duro en la Unión Europea, dejando claro que no disponíamos de los mecanismos suficientes para responder de forma rápida y eficiente a una crisis de semejante envergadura. Como consecuencia directa, aumentaron los niveles de desempleo, en especial entre los jóvenes y mayores. Se redujeron las inversiones. Acceder al crédito en muchas zonas de la Unión Europea, tanto para las pequeñas y medianas empresas como para las personas individuales, era casi imposible, y en caso de conseguirlo, los intereses eran muy elevados. Además, los niveles de pobreza y exclusión social y las desigualdades aumentaron, impulsadas, entre otros, por el aumento del desempleo de larga duración, que representa a la mitad de los parados. Desde un concepto global, se oían voces que consideraban que la Unión Europea en general y el euro en particular eran un proyecto caduco y que nuestra economía se iba a derrumbar, ya que la quiebra de países como Grecia iban a provocar un efecto cadena en el resto de los Estados miembros, lo que supondría la salida de algún país de la zona euro y de la Unión Europea y el fin del euro. Estas previsiones no se cumplieron y la Unión, como reaccionó, confirmó que el euro no era un proyecto sino una realidad y apostó por una serie de políticas que evitaron la quiebra de varios Estados miembros y aseguraron la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y sobre todo la del estado de bienestar. Sin embargo, algunas de las medidas aplicadas para un mayor rigor presupuestario han sido muy impopulares. Este descontento de la sociedad hacia la Unión Europea ha supuesto el auge de partidos antieuropeístas y de populismo que se han consolidado como fuerzas políticas con poder institucional. Es cierto que se subestimaron los posibles efectos negativos, pero también lo es que un déficit desembocado y no controlado, superior al 10%, como era en algunos casos, hubiera supuesto la ruina de estos países. Y los datos así lo demuestran. En este momento la recuperación es una realidad. La Unión Europea lleva 3 años de crecimiento y las previsiones de la Comisión Europea del 4 de febrero, de hace apenas una semana, muestran un crecimiento del 1,9% y del 2% para 2016 y 2017 respectivamente. Pese a que la Unión se está beneficiando de factores externos, como los bajos precios del petróleo, que a ustedes evidentemente les afecta negativamente, unos bajos tipos de interés o un bajo tipo de cambio del euro, el principal factor de crecimiento viene impulsado por el aumento del consumo privado, lo que evidencia una mejora progresiva del mercado laboral y el aumento de la renta real disponible. En el plano económico, la Unión debe reforzar su sistema económico poniendo en marcha mecanismos de protección que nos prevengan frente a nuevas crisis y amenazas. En ese sentido, debemos completar la unión bancaria, avanzar hacia una unión fiscal y reforzar la unión económica y monetaria. Y en el plano social y de empleo, la Unión Europea tiene que centrar sus objetivos en la creación de empleo para que la recuperación sea una realidad para toda la población.
Por ello, la creación de empleo tiene que ser nuestro principal objetivo y para lograrlo se requiere una mayor inversión en las personas a fin de educar y formar mejor a los ciudadanos europeos para el mercado de trabajo, haciendo que participen activamente en el mismo. En ese sentido, instrumentos como la Garantía e Iniciativa Juvenil, destinadas a mejorar la formación y empleabilidad de los jóvenes para ayudarles a conseguir empleo, o la recomendación sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral para facilitar su reinserción antes de alcanzar los 18 meses en desempleo, son demostraciones de la importancia que le da la Unión Europea a sus ciudadanos. Estas medidas se coordinan con otras propuestas para lograr que el crecimiento económico venga acompañado por creación de empleo, entre los que destacamos el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que pretende movilizar 315.000 millones de euros para financiar proyectos de infraestructuras e innovación. Para concluir en el apartado económico, quisiera recalcar un tema que tendrá repercusiones directas para México, el TTIP. Hay muchas voces contrarias al TTIP que consideran que solo beneficiará a las grandes multinacionales o que reducirá la protección social de los trabajadores, algo que creo que no es cierto. Tenemos que recordar que la Unión Europea tiene acuerdos de comercio con la mayoría de los países y Estados Unidos no puede ser una excepción, lo que supondrá la mayor relación comercial del mundo. Por ello, es necesario actualizar, y estoy de acuerdo con mi colega, el pilar comercial del Acuerdo Comercial México-Unión Europea para que se encuentre en el mismo nivel que el TTIP y el acuerdo con Canadá. Tenemos que seguir trabajando para acrecentar esta relación y abrir nuevas oportunidades al comercio y a la inversión. Y quizá más adelante, y como ya se ha planteado en varias ocasiones, hablar de cerrar un bloque de comercio entre América del Norte y la Unión Europea que suponga el mayor espacio de libre comercio del mundo y que pasará por la homogeneización de los tres acuerdos en uno solo. En cuanto a la situación política de la Unión Europea, el tema de mayor importancia y actualidad es la crisis migratoria. En el año 2015 ha sido uno de los años más oscuros para nosotros desde hace años. El deterioro de la situación en Siria ha alcanzado unas dimensiones humanitarias inimaginables, en donde más de 1,5 millones de personas, cuyo 20% son niños, han intentado llegar a nuestras fronteras, ya sea por el hambre, la guerra o el terror de Daesh. La Unión Europea tiene que demostrar su generosidad y acoger a los refugiados dentro de sus fronteras, pero lo que no puede hacer es abrir sus puertas sin ningún tipo de control. La situación es muy compleja. Por un lado, un sector importante de la sociedad facilita la entrada a los refugiados, motivados, entre otras cosas, por las imágenes que nos llegan del Mediterráneo, en donde solo en 2015 murieron 3.771 personas. Y por otro lado, existen las cuestiones de seguridad, que se han visto acrecentados por los últimos acontecimientos en Colonia y que han empeorado la imagen de los refugiados de cara a la opinión pública. Y en este punto quiero recalcar que ser refugiado no es ni mucho menos sinónimo de ser terrorista y no podemos permitir que este mensaje cale en la sociedad. No quiero entrar en los temas de terrorismo, ya que habrá una ponencia de los copresidentes sobre el tema, pero los atentados de París, las amenazas en otras ciudades europeas y las conexiones transnacionales existentes están provocando que se replantee el Schengen. El espacio Schengen es la eliminación de las fronteras nacionales, permite la libre circulación de personas, bienes y mercancías. Y su posible eliminación no solo tendría consecuencias muy negativas para el comercio interior, sino que supondría un durísimo golpe al concepto de la Unión Europea, al mercado interior y a los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Como podéis ver, la cuestión migratoria tiene unas consecuencias que están haciendo tambalear los pilares en los que se sustenta
nuestra Unión Europea. Por ello, hay que analizar cuidadosamente los pasos a seguir, ya que la cuestión no solo es la entrada de refugiados en territorio europeo, sino también su futura integración en la sociedad y en el mercado laboral. Tenemos que trabajar sobre el tema y en mayo de 2015 la Comisión presentó la Agenda Europea de Migración, en la que se establece la necesidad de un enfoque global de la gestión de migración. Desde entonces se han tomado una serie de medidas, incluida la adopción de 2 planes de emergencia para reubicar a 160.000 personas con evidente necesidad de protección internacional desde los Estados miembros más afectados a otros Estados miembros de la Unión Europea. El 23 de septiembre, la Comisión Europea presentó un conjunto de acciones prioritarias para ampliar la Agenda Europea de Migración, para estabilizar la situación, así como medidas a largo plazo que hagan frente al desafío en el futuro, entre las que se incluyen medidas operativas, ayudas presupuestarias y aplicación del derecho de la Unión. Desde el Parlamento Europeo aplaudimos estas medidas y pedimos otras nuevas atendiendo a los principios de solidaridad, pero sobre todo atendiendo a la humanidad que se requiere para tratar esta grave crisis. Pero es importante ir más allá y por eso debemos apoyar a la Comisión Europea en la búsqueda de una respuesta coordinada europea en el ámbito del asilo y la migración. Internamente, la Unión tiene también que recuperar la confianza perdida por parte de sus ciudadanos, demostrando que es más que una unión económica. Es una comunidad de valores y de principios que nos une y nos hacen más fuertes. En este sentido, la celebración de un referéndum en el Reino Unido, el auge de una extrema derecha en Francia que busca sacar a Francia del euro, una serie de populismo, especialmente de izquierdas, que abanderan el desarme de la Unión, son reflejo de la necesidad de volcar nuestros esfuerzos en hacer que la gente crea de nuevo en la Unión Europea. Pese a las numerosas voces antieuropeístas que surgen, los europeístas convencidos de hoy somos muchos más y estamos comprometidos con la defensa de una Unión unida y más próspera. Es por tanto de vital importancia que nuestros esfuerzos se centran en devolver la prosperidad, ya que así frenaremos cualquier desmembramiento de la Unión y demostraremos a las voces euroscépticos su error. Y para finalizar, solo quería exponer una vez más, como se viene haciendo en cada reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, la excelente oportunidad que plantean estas reuniones para relaciones entre la Unión Europea y México y resaltar los excelentes resultados que siempre salen de estas reuniones y que han sido alabados en numerosas ocasiones. Y espero que durante el proceso de actualización del Acuerdo Global sepamos utilizar las herramientas de esta comisión para fortalecer e intensificar nuestras relaciones con los Estados Unidos mexicanos. México es sin duda uno de los aliados estratégicos de mayor consideración para la Unión, con quien cooperamos en un gran número de asuntos internacionales como el cambio climático y medioambiental, la política comercial, la agenda para el desarrollo post-2015 o los derechos humanos. Las oportunidades que ofrece la expansión de la cooperación bilateral en aspectos como la investigación y el desarrollo, la educación universitaria, no hay que olvidar que México participa en los programas Erasmus Mundus o Erasmus Plus, promoviendo la movilidad de estudiantes y académicos, son ilimitadas. Por lo tanto, creo que hay que intensificar esta cooperación política y creo que será una oportunidad de explorar nuevas áreas de cooperación relacionadas con la política de seguridad y defensa común, tal como se planteó en la 7ª cumbre UE-México de junio de 2015. Muchas gracias por su paciencia.
Muchas gracias a la diputada Verónica López Fontañé por su participación y vamos ahora a dar la apertura al diálogo político y solicito a mis compañeros senadores, senadoras, amigos parlamentarios, quienes deseen participar, sírvanse de manifestar levantando su mano para poder tomar nota. Adelante, el senador César Octavio Pedrosa Gaitán. Muchísimas gracias, copresidente. Saludo con gran afecto y con profundo respeto la presencia de nuestros colegas eurodiputados una vez más en nuestro país. Para los mexicanos es motivo de gran satisfacción el poder abrir las puertas de nuestros recintos legislativos, pero más importante todavía, abrir nuestro corazón para recibirlos con gran calidez, como ustedes se lo merecen. La Comisión Mixta Parlamentaria es un espacio de encuentro, de diálogo entre legisladores de la Unión Europea y legisladores mexicanos. El Congreso mexicano, integrado de manera bicameral, diputados y senadores, se caracteriza por ser altamente respetuoso de la diversidad de las ideas, de la expresión de todas las visiones y todas las maneras de pensar. No es este el espacio para debatir internamente las posiciones que los congresistas mexicanos queremos dejar plasmada en esta reunión. No es este el espacio, pero me parece importante que es menester dejar muy en claro que no todos compartimos el mismo optimismo escuchado, y lo digo con gran respeto en la voz de mi compañero diputado Manuel Giordana. El país, México, vive por una circunstancia de franca crisis en sus instituciones. La situación económica de nuestro país no es promisoria. Continuamos con una gran dependencia de los recursos petroleros como piedra angular para la estructura económica de nuestra nación. Y el escenario mundial nos lleva a una verdadera crisis de recursos para nuestros presupuestos. En otro sentido, hoy el tema de los derechos humanos en nuestro país es una asignatura pendiente y que tenemos que afrontar con gran responsabilidad. Es claro que ha habido grandes esfuerzos y pasos importantes para resolver los temas pendientes en esta materia. Sin embargo, tenemos que reconocer que es todavía muy largo el trecho que debemos de transitar para poder sentirnos satisfechos. Me parece un acto de ética política el decir delante de nuestros compañeros parlamentarios europeos que en México no nos sentimos satisfechos con lo que está ocurriendo y que nos queda por delante una gran tarea para resolver. Sin embargo, tenemos la convicción de que solamente en la pluralidad, en el consenso, en la construcción de acuerdos, es como encontraremos las soluciones a nuestras grandes problemáticas nacionales. En este sentido, hago al mismo tiempo un sentido reconocimiento a las fuerzas políticas que componen este Congreso mexicano, porque estamos anteponiendo los intereses de partido y más allá todavía de procesos electorales en puerta para buscar las grandes causas de México. En la parte frontal de este salón se define lo que debemos de tener los mexicanos como nuestro faro que nos guíe para actuar en todas nuestras actividades. La patria es primero. Es una idea preclara de un gran mexicano y que nosotros tenemos que honrarla todos los días con nuestra actuación. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al senador César Octavio Pedrosa por su participación.
Vamos ahora a dar el uso de la palabra al diputado Josep María Terricabras, quien hace uso de la misma. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Aprecio mucho la intervención del colega Jorgana y la exposición de intereses y proyectos que ha manifestado. Ha constatado mejoras prácticamente en todos los ámbitos, también en el de los derechos humanos, ámbito que me importa a mí muy particularmente por mi actividad profesional anteriormente y parlamentaria en la actualidad. Yo mañana tendré ocasión de hablar de nuestros déficits europeos en materia de derechos humanos, o sea que no es algo que yo les vaya a cargar a ustedes únicamente con el problema, ¿verdad? Los tenemos todos. Pero sí quisiera, si se puede responder en el diálogo brevemente, me extraña una cosa: si realmente ha habido avances y avances importantes en este terreno, ¿será acaso que solo es en el nivel teórico y legislativo o también es en el nivel práctico y de acción? Lo digo porque ¿cómo se explica la enorme, la insoportable lentitud en la resolución de crímenes espantosos? Permítame algún ejemplo. Giri y Betty, más de 6 años. Los 43 normalistas, ¿verdad? Y hoy, cuando en la habitación del hotel he abierto la televisión, al despertarme, primera noticia, 579 feminicidios en Jalisco del año 12 al 15 y solo 7 imputados. Ya no hablo de Juárez, ¿verdad?, por los feminicidios, ¿verdad?, de Ciudad de México. Hablo de lo que he visto hoy en la televisión. Entonces, frente a esto, pienso, ¿cómo hay que entender los aparentes y deseados, evidentemente, avances en ese terreno y una realidad que se presenta realmente muy dura y muy negativa? Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Josep. Antes de dar respuesta, vamos a dar el uso de la palabra a los demás parlamentarios y posteriormente le daremos el uso de la palabra al diputado. Bien, tenemos entonces ahora la participación del diputado Lambert van Nistelrooy, si es tan amable. Coming from the Netherlands, speaking English today. The Netherlands is actually the president of the council at this moment, so we are very engaged in all the problems that we have in the European Union. Let me start with de la Unión Europea. Comienzo thanking the both rapporteurs. Gracias en primer lugar a los dos relatores por habernos dado tantísimos datos e informaciones y todo lo que nos han contado. Quiero recalcar 3 puntos. Primero, quiero subrayar necesario examinar de cerca la situación en nuestras economías. Hace un minuto se habló entonces de que es fundamental de que busquemos un plan conjunto de medidas para un desarrollo sustentable de la transición energética y que esto no pierda velocidad. Los precios son bajos actualmente. Se habla de que los precios de energía han bajado mucho. Será quizás un impulso negativo, ojo. En la COP21 en París se llegó a un acuerdo con el cual esto indica que la colaboración en este campo tiene que intensificarse, aunque ahora los precios sean bajos. Hay muchas posibilidades, hay nuevas técnicas y tecnologías que aportan grandes posibilidades y muchas. Hay también muy buenas iniciativas aquí en México, en energía solar,
o bien en muchos otros cambios técnicos que garanticen que haya menos dependencia de petróleo en el futuro. Segundo punto que quiero reiterar, la colaboración que existe en el campo de la investigación y desarrollo. Se ha dicho, tenemos el programa Horizonte 2020 y ayer oí uno de los embajadores en la reunión lo dijo que sigue siendo difícil participar en los programas. Yo fui en el Parlamento Europeo uno de los relatores, uno de los ponentes de este punto. Queremos ampliar la posibilidad de participación en el periodo del año 14 al año 20 para que los países externos participen en programas de este Horizonte 2020 y quizás deberíamos recalcarlo en el documento final. Tercera observación. Tenemos un acuerdo global, estamos renovándolo. Es necesario que lo renovamos, este acuerdo global, y también hacerlo rápidamente. Es una gran posibilidad para ambos continentes, México y Europa, para que utilicemos nuestras posibilidades. Ustedes han liberalizado el mercado de telecomunicaciones, han tomado medidas importantes en el mercado energético. Aquí en México han dado grandes pasos también al liberalizar el sector de la aviación. Hay mucha colaboración y por eso yo observo que tanto en Europa, y escuché lo que dijo Verónica hace un momento sobre los problemas que tenemos con el empleo, en México y en la Unión Europea hay que pensar en nuevos sectores industriales. En Europa se habla mucho de la industria la industria versión 4, la robotización, nuevas tecnologías, nuevas técnicas, el Internet de las cosas, la cuarta revolución industrial, hacer que la industria esté conectada con el nuevo mundo de la informática. El acrónimo inglés es ICT. Es uno de los puntos importantes para ustedes y para nosotros y deberíamos reflejarlo en el texto final para llegar a una colaboración global nueva. Y apoyo, por supuesto, todo lo que han dicho a continuación, lo que han dicho antes, todo lo que se dijo sobre derechos humanos y los demás puntos. Pero quiero recalcar este punto, tecnología, nuevas tecnologías. Y esto aportará muchísimos empleos en el futuro y que brindarán una gran cantidad de posibilidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Lambert por su participación. Vamos ahora a dar el uso de la palabra a la diputada Rosa Estaraz Ferragut. Adelante, diputada. Gracias a los dos ponentes, a Verónica por su magnífica exposición y también a Víctor Manuel. Yo formo parte de la Unión Europea, con lo cual conozco bastante mejor aquella realidad. Provengo de las Islas Baleares y mi interés era en torno a la materia turística. Parece que Víctor Manuel nos ha explicado que se estaba recuperando económicamente México. Y mi pregunta es, el turismo va muy ligado siempre a la estabilidad y a la seguridad, entre otros aspectos, también a la calidad, a la conectividad, pero sobre todo a la seguridad. No hay turismo sin seguridad y no hay turismo de calidad sin derechos humanos. Una gran parte de la inversión en algunas zonas de México es capital español, incluso capital balear, que es español lógicamente. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo, siendo uno de los principales destinos turísticos del mundo, cuáles son las perspectivas para el futuro? ¿En qué situación está el turismo? Y una segunda cuestión que no tiene nada que ver con esta es el tema. Las reuniones en Estrasburgo comentaron que la principal preocupación se había, y usted lo ha dicho, combatido bastante todo el tema de la pobreza, pero la principal preocupación en México era la desigualdad. De hecho, parece que es uno de los países con mayor dificultad para el reparto de riqueza. ¿En qué momento nos encontramos ahora y qué perspectivas de futuro hay, sobre todo ligado, supongo, a la escolarización, a la educación, para que se haga un reparto de la riqueza más equitativo? Muchas gracias. Sí, antes de dar la palabra a los ponentes, voy a dar el turno a la diputada Claudia Moy, que ha pedido la palabra. Gracias. Julia, te llamo Claudia. Ringrazio
Muchísimas gracias a los copresidentes porque nos han dado la posibilidad de trabajar con toda libertad. Se le ha ido el micrófono a la oradora. Se ha cortado el micrófono. Perdón, sí se oye muy bien, pero se le había cortado el micrófono. Ahora... Più vicino al micro, se no non si sente bene. No, ahora se oye muy bien. Ok, allora... ho detto prima che ringrazio i copresidenti per averci dato la possibilità di dialogare liberamente su temi importanti per il futuro delle nostre relazioni e per lo sviluppo del Messico e del popolo messicano. Ringrazio i presenti per aver sottolineato l'importanza di procedere ad una attualizzazione dell'accordo globale tra i nostri due paesi. Importante garantire maggiori investimenti sicuri e per farlo abbiamo bisogno di un impegno forte del governo messicano. Y para ello hace falta mayor implicación por parte del gobierno mexicano en la lucha contra la corrupción y que trabaje más intensamente a favor de los derechos humanos. A mí me parece fundamental que se apruebe el mando único sin tener miedo de ningún riesgo. Por lo que se refiere a los acuerdos comerciales, estamos dispuestos a negociar los capítulos comerciales, pero con garantías. Hace falta una vinculación entre la negociación y el respeto de los controles de los derechos humanos y también, por ejemplo, teniendo en cuenta sectores delicados como el sector del aceite de oliva. Entonces estamos a la espera de un compromiso, una implicación por su parte, una verdadera implicación. Quiero también hacer uso de la palabra antes de que dé la palabra ya a los copresidentes y a los copresidentes, a los ponentes. Es una cosita, sí, puedo decirla, presidenta, ¿sí? Sí, gracias. Antes quería decir, pero lo tenía como nota a pie de página, diríamos, y se me escapó la nota, ¿verdad? Usted comentó que los 3 ejes del acuerdo posible, ¿verdad?, que vamos a elaborar eran comercio, diálogo político y cooperación. Me pareció entenderlo así. No, yo digo porque no es que me parezcan mal, pero... sobre el comercio, sobre el diálogo político. Y en cambio quizá estaría bien que hubiera un apartado que hablara de estado del bienestar global, que implicaría también derechos humanos e implicaría el bienestar de los ciudadanos en materia de educación, en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Lo digo porque me parece que cooperación es más lo que se intenta con todo esto que un tema parcial. Pero simplemente de esto. Muchas gracias y perdonen. Si quiere, puedo hacer una apreciación porque yo no he pedido la palabra aquí porque yo creo que ha sido bastante extenso, pero he hablado en varias ocasiones sobre este acuerdo. También lo llevo siguiendo, llevamos más de 1 año y pico siguiéndolo, el informe que se ha hecho anterior a estos los acuerdos. Cuando decimos tiene varias patas y cuando yo creo que el diputado se ha referido a eso, es una manera porque aún no se han iniciado las negociaciones. El Consejo nos tiene que dar el pistoletazo de salida para las negociaciones, con lo cual todavía no tenemos ni mínimamente el marco. Nos referimos de modo general, cualquiera de nosotros, cuando hablamos a qué tendrá evidentemente los acuerdos, una parte fundamental son acuerdos comerciales y acuerdos económicos. Es así para lo que es de nuestras empresas, de los productos. Y cuando nos referimos al tema político, ahí en el tema político entra pues lo que te ha referido, los derechos humanos, toda la situación política. O sea que creo que la pata política engloba todo, así que lo tendremos presente. Ya han terminado, ya tienen ellos la palabra. Pues vamos a darle uso de la palabra al diputado Víctor Manuel, para que dé respuesta a algunos de los cuestionamientos. Adelante, diputado. Digo que parece un examen académico de grado. No, por supuesto, recojo
con mucho interés los distintos planteamientos y quiero dejar muy claro que la exposición que hice en ningún momento fue con un carácter eufórico ni mucho menos jubiloso de cómo se encuentra el país, solamente hice mención a algunos de los indicadores económicos que se han venido manifestando a partir de la aplicación de ciertas políticas fiscales y monetarias que hoy nos permiten por lo menos resistir de mejor manera esta turbulencia internacional que nos golpea por cuestiones externas, muchas de ellas, por supuesto la caída del precio del petróleo y la variación del dólar que se engloba pues en una economía internacional que hoy todos sentimos en los vaivenes y en todo caso los desajustes que se dan en distintas economías locales o nacionales que provocan esta turbulencia internacional. Reconozco que hemos avanzado en el campo de los derechos humanos, quizá se ha venido perfeccionando y continúa bajo una revisión permanente tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores para mejorarlo. Sin embargo, en la parte práctica hay mucho terreno por andar y en la parte práctica se mezcla la propia protección de los derechos humanos con nuestras capacidades institucionales para la procuración y administración de justicia junto con la capacidad de los distintos niveles de gobierno para la seguridad, para proveer una mejor y adecuada seguridad pública. Ahí todavía tenemos mucho que caminar y efectivamente parte de la propuesta que hoy se discute en el campo de la seguridad es la unificación del mando policial, que en las próximas semanas pues dará pauta para encontrar, creo yo, los espacios entre las distintas fuerzas políticas para definir un modelo. Afortunadamente, la debilidad institucional de los municipios y la falta de preparación de la policía, de las policías municipales, falta de capacitación, pues son debilidades que son aprovechados por el crimen organizado, pues para ir cometiendo sino a la nación. Profundos para esclarecerlos se hacen, que a veces la propia situación de la investigación en las distintas áreas de procuración de justicia o responsables no han logrado precisar con oportunidad los resultados o dado con los responsables. Bueno, es parte de lo que estamos hoy continuamente mejorando. Sabemos que hay un gran camino por andar, sabemos que junto a ello pues la corrupción nos sigue golpeando y por ello hoy se ha instrumentado, jurídicamente se ha acotado, se ha diseñado ya un sistema nacional anticorrupción que todavía nos falta por poner en práctica, y aquí los señores senadores, quienes han tenido la mayor participación en el tema,
pues podrán abundar más en ese sentido, pero que sí lo reconocemos y no estamos estáticos, estamos caminando hacia un combate de la corrupción, porque reconocemos que el impacto negativo que tiene en la sociedad y en la economía nos limitan en todo caso para poder seguir o para poder tener mejores condiciones de desarrollo. Así es que contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra los derechos, la lucha en favor de los derechos humanos, la lucha contra la inseguridad, hoy la estamos enfrentando de manera conjunta, institucionalmente. Parte de la agenda legislativa hoy, justamente en este periodo, se ha definido el de la seguridad pública, el de la procuración de justicia. Yo no sé si con eso están contestados todas las interrogantes, pero si no, damos pauta para que hable la diputada y con mucho gusto continuamos en el diálogo. Adelante, diputada. Adelante. Presidente, muchas gracias. La verdad es que no, las preguntas eran para el colega mexicano. Yo quería decir dos cosas. Se ha hablado mucho, yo creo que las intervenciones, todos han hablado de diálogo. Creo que es importante estas reuniones entre tanto los diputados del Parlamento Europeo, también somos de partidos diferentes y como todos ustedes. Y yo creo que es importante que podamos debatir, porque al final cuando se debata se ve que hay muchos puntos en común y creo que eso puede ser muy beneficioso para relaciones entre México y la Unión Europea. En el Parlamento Europeo muchas veces nos quejamos de que no tenemos muchas relaciones con los diputados de los parlamentos nacionales, y cuando ahora que en el Parlamento Europeo tenemos cada vez más poder de decisión, es importante poder hablar con los colegas de todos los Estados miembros, y eso lo reclamamos con más o menos éxito, yo diría que más bien poco, pero seguimos hablando de que hay que negociar y hay que dialogar entre todos los diputados, entonces yo creo que es fundamental. Y luego también querría hacer un inciso sobre lo que ha dicho nuestro colega Lambert. Creo que sería bueno poder hablar de nuevas tecnologías para crear empleo, es importante, y eso en las relaciones México-Europa creo que se podría hacer un artículo sobre este tema. En este momento en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, para las ayudas, y Lambert sabe mucho de eso, las ayudas a los Estados miembros para crear empleo se basan fundamentalmente en los proyectos de innovación, que innovación no significa solamente nueva tecnología, innovación también puede ser una mejor organización, y es muy amplio, y yo creo que eso sí que sería bueno poder incidir sobre este tema. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Verónica. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra. Si no fuera el caso, a mí me gustaría hacer algunas presiones. Diputado, antes de que participe, adelante, diputado. Gracias, copresidente. Yo también me congratulo en participar en este ejercicio que está en la Comisión Parlamentaria Mixta, como ya señalaba el diputado Víctor Manuel, que ahora nos estamos recién integrando a los trabajos que ya se venían realizando en tiempo atrás. Quiero solamente hacer algunas manifestaciones respecto a algunos de los temas que estuvieron planteando. De entrada, yo suscribo lo manifestado por el senador César Octavio Pedrosa, de que no necesariamente todas las aportaciones o las manifestaciones aquí planteadas pues corresponde 100% al pensar de cada uno de los integrantes, como igual sucede obviamente en todos los parlamentos del mundo. Pero quisiera hacer algunas precisiones. Respecto al asunto de la discusión de los temas importantes del país, creo que hay que reconocer que el paso número 1 es admitir que hay problemas y hay dificultades.
Eso ya lo hizo México. Desde hace algunos años se han identificado algunos puntos muy importantes y es ahí que se está trabajando con un nuevo sistema de justicia penal adversarial, cambiando prácticamente todo el paradigma de la administración y la procuración de justicia, que es un proceso paulatino, lento, con algunas resistencias naturales dentro de algunos puntos específicos de toda la estructura nacional, pero que es importante ir hacia aquel rumbo. Se ha trabajado, como ya se ha mencionado, también en reformas laborales, se han trabajado en ejercicios en materia energética, pero hay muchos temas todavía pendientes. Número uno, en esos temas pendientes, es la correcta implementación de todas las reformas que se aprueban. Porque una cosa es elaborar el instrumento jurídico y otra cosa es echarlo a andar de parte del Ejecutivo y de todas aquellas dependencias que de una u otra forma tienen la responsabilidad de la aplicabilidad. En segundo punto, tiene que ver con la discusión de las leyes que todavía deben de estar complementando aquellas reformas. Y suscribo totalmente que no puede haber temas de intercambios turísticos, comerciales y de alguna otra índole si no hay seguridad respecto a lo que se está planteando, sobre todo con las personas. Si hablamos del sistema de seguridad pública del país, en este momento se está discutiendo cuál sería el modelo correcto. Si es un mando único, porque también tendríamos que evidenciar que no necesariamente todas las policías locales son corruptas, ni tampoco todas las policías estatales son eficientes. Y una generalización o afirmación de tal índole, creo que es muy grave el poderla sostener. Entonces, esta discusión debe de estar de una manera subsidiaria para observar quienes sí solicitan el apoyo de otra instancia y cuáles tienen la capacidad municipal de poderlo resolver. Y es un tema complejo que debe estar en la discusión y está agendado en estos próximos periodos. El hecho también de comentar que prácticamente el asunto de la corrupción es un cáncer que se debe de extirpar de fondo, porque puede haber muchos modelos institucionales, legales, económicos, pero al momento de la ejecución, pues no necesariamente da el resultado previsto, porque no pasa los filtros a la hora de materializar lo que se está proponiendo. Ya se han hecho una serie de reformas también en materia de transparencia, pero falta lo del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya está la reforma constitucional, ya está también trabajándose la Ley General en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, pero faltan 23 leyes que tienen que arropar todo este ejercicio para hacer un cambio de paradigma. Es un tema, sigo insistiendo, que hay que reconocer que existe el problema y estar abordándolo, y creo que estamos en esa etapa que todavía no está concluida. Para algunos legisladores creo que se va muy lento, deberíamos ir más rápido, y se ha impulsado de parte de algunos grupos parlamentarios para que así sea, y pues lamentablemente no se ha encontrado la vía para que esto pueda suceder, pero tenemos fe de que sí se pueda concretar y sea lo más rápido posible. Si hablamos de temas que seguramente será el día de mañana o cuando toque la plática o la discusión en este punto respecto a los derechos humanos, pues sí está el caso todavía de los 43, que puede ser lento respecto a la resolución, de encontrar soluciones fáciles a problemas difíciles, como decía la copresidenta en su intervención en algún momento. Creo que la parte que se ha dado con una versión que se genera de parte de la Procuraduría de manera oficial, después viene un grupo de expertos interdisciplinarios que contradicen esa versión, se genera incluso en la Cámara de Diputados la posibilidad de que se cree una comisión donde está integrada por todas las expresiones políticas de la Cámara de Diputados para que atiendan cuál fue el motivo de la discrepancia de las dos versiones al momento de que se analice un mismo fenómeno. Y pues también hay que reconocer que la información está fluyendo de parte de la Procuraduría, no tan rápido como también se quisiera de parte de los propios legisladores, para que entonces se pueda dar un resultado. Con esto quisiera concluir esta intervención reconociendo que existen problemas, que se están aplicando soluciones en su primera etapa que tienen que ser en el rediseño institucional, que algunas se han aplicado de manera correcta una vez ya instrumentadas, otras no necesariamente está obteniendo el resultado
con una buena reforma en unas manos que todavía no se ha encontrado la posibilidad de que las puedan materializar de manera correcta, y que seguimos en el campo de la discusión de los otros asuntos que hacen falta. Pero sin duda, concluyo, insisto, de que el modelo de seguridad pública es uno de los temas prioritarios que se debe estar discutiendo en el país, sin filias ni fobias ideológicas, solamente hablando como mexicanos para que esto se pueda resolver y que pueda funcionar en todos los ámbitos. Muchas gracias al diputado Cortés. La diputada Julia Moy. Allora, lei ha detto prima che non tutta la policía que no toda la policía está corrupta. Seguramente hay gente excelente, perfectamente adecuadas, y tenemos que reconocer lo que hacen, por supuesto. Pero yo quiero preguntar lo siguiente: ¿cómo va a reaccionar ante el problema siguiente? La desaparición de 43 estudiantes. Se pidió que se interrogase la policía local, o bien que podría haber sido envuelta en esta situación, o bien el ejército, y el gobierno no permite que se interrogue a gente de la policía o del ejército. Y también le pregunto, ¿cómo es posible que el gobierno no se haya pronunciado en un ataque reciente de difamación contra el equipo que trabaja en las pesquisas de investigación de estos cuerpos? Se ha insultado a este grupo de científicos y el gobierno no ha reaccionado. ¿Cómo lo explica usted? Gracias. Adelante, diputado Cortés. Sí, perfilando el comentario, precisamente yo me sumo incluso a la voz que usted manifiesta. Dentro de esta comisión mixta creada para el seguimiento del caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, este mismo año, en enero, se realizó la solicitud para que pudiera entrevistarse con personal del ejército. Lamentablemente, algunos legisladores que no son de nuestra expresión política, que sí son de la expresión política del gobierno y de algunos aliados que políticamente se encuentran, no vieron viable ni factible que así se diera. Entonces la votación no fue posible que se pudiera realizar, sin que con esto signifique que está absolutamente cancelada esa posibilidad. Solamente manifiesto y dejo en claro que en la solicitud que realizamos en enero de este 2016 para que hubiera el seguimiento con estas entrevistas, no se llevó a cabo. Insisto que seguramente en los próximos días, si existiese tal voluntad, probablemente se dará. Lo que yo mencionaba respecto a que no todas las policías son corruptas, hay muchos casos de éxito. A mí me tocó ser incluso alcalde de algunos de los municipios del estado de Jalisco, y municipios vecinos, colindantes, con policías muy fuertes, con altos estándares de calidad. A ellos, pues yo creo que es importante reconocerles que no necesariamente se les debe tomar con la misma vara que se les puede medir a otras policías. A eso refería yo con el comentario, pero sin duda creo que hay problemas que se deben de estar resolviendo en todos los niveles y se debe de estar abocando para ello. Yo tengo todavía la esperanza de que no muy tarde se conozca la verdad respecto a lo acontecido en el caso de Ayotzinapa y algunos otros asuntos. Muchas gracias por este espacio de diálogo. Yo quiero compartir con ustedes que entre las diferentes fuerzas políticas que hay en México coincidimos en que hay retos, coincidimos en que tenemos que unirnos y tenemos que trabajar por las diferentes causas. El caso de Ayotzinapa es lamentable, eso no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar que se han hecho cosas. Hay gente que ya está en la cárcel y que este problema es un problema que va más allá, es un problema de crimen organizado y en el que intervienen otro tipo de factores que seguramente estaremos platicando y estaremos analizando más adelante. En el caso también de los feminicidios, sí, tenemos un problema de feminicidios, pero también hay que reconocer que también se han tomado acciones para combatir este problema tan lacerante. Tenemos ya el mecanismo de alerta de género, se han incrementado las penas en los estados, se han realizado políticas públicas de prevención y políticas públicas a favor de la igualdad. El saneamiento de las policías también lo hemos estado trabajando. Es justo
reconocer los problemas que se tienen en México, pero también es justo reconocer lo que se ha hecho. Si no tenemos una visión objetiva de la realidad, bueno, pues poco podemos hacer. Y yo agradezco este espacio de diálogo, espero que sea un diálogo propositivo, un diálogo responsable y que entre todos busquemos la solución a los problemas que nos aquejan tanto a la Unión Europea como a México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Erika Arroyo. Vamos ahora a escuchar al senador Miguel Ángel Chico Herrera. Gracias, presidente. Pues una vez más la bienvenida a todos los parlamentarios, mujeres y hombres de la Unión Europea que nos acompañan. Pues primero comentar que el tema de Iguala es un asunto que laceró a muchos mexicanos. Lo sentimos, el presidente de la República enfrentó el tema con gran valentía, recibió a los padres de los normalistas, un par de veces se ha reunido con él. La Procuraduría General de la República está haciendo su labor. Nosotros como mexicanos nos llegó al sentimiento más fuerte que pueda sentir un ciudadano por su patria y por sus coterráneos, por sus paisanos, por sus conciudadanos. En el artículo 1 de nuestra Constitución, en reformas importantes que se llevaron a pasadas legislaturas, los derechos humanos están en el artículo 1 de nuestra Constitución General de la República. Los mexicanos sabemos que es un país, el nuestro, de contrastes, pero en todas las dependencias de este gobierno federal siempre hay un funcionario o mujer que está ejerciendo el tema de los derechos humanos. Eso en otras administraciones no lo habíamos vivido. Sabemos que el crimen organizado en nuestro país pues ha pegado duro en algunos estados de la República. No podemos decir ni cantar victoria en el tema de la seguridad. Sabemos que tenemos algunos estados de la República problemas muy graves de narcotráfico, de crimen organizado, pero que se está haciendo una gran reforma en materia de seguridad. ¿Qué queremos en México? En México tenemos más de 1,800 policías, corporaciones policíacas en el país. Me refiero a los municipios, en los estados y en la federación. La reforma constitucional que está presentando el presidente Enrique Peña Nieto ante el Congreso de la Unión marca que podamos tener 32 policías, corporaciones policíacas estatales y la Gendarmería Nacional, que se ha capacitado, se ha reclutado primero elementos con alta ética y se les ha ido preparando en materia policíaca. Nosotros somos muy respetuosos de los problemas que suceden en otras latitudes o los problemas que pueda vivir la Unión Europea. Y nosotros en el Congreso de la Unión, con la gran pluralidad que existe tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, coincidimos en que hay que trabajar en pro de los derechos humanos y en pro de la seguridad de los mexicanos. Yo les aseguro que ningún mexicano bien nacido, que es la mayoría de los ciudadanos mexicanos que tiene este país, deseamos o hubiéramos querido que pasara lo que sucedió en Iguala, pero lo estamos enfrentando primero con las herramientas de los recursos de los derechos humanos, con la herramienta del derecho, con herramientas científicas, y que estoy seguro que las investigaciones que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República van a llegar a una conclusión que nos lleve no solo a la verdad jurídica o verdad legal, sino que sea lo que sucedió verdaderamente. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, senador Chico Herrera. Vamos ahora a darle el uso de la palabra a la diputada Estefanía Torres Martínez. Adelante, diputada. Muchas gracias. Bueno, yo quería señalar varias cosas. Una de ellas, en primer lugar, pedir disculpas porque llegamos tarde acá, precisamente porque nos encontramos con padres de los chicos desaparecidos en Ayotzinapa. Para nosotros era importante verles y por desgracia no estaba dentro de la agenda oficial de
la delegación, así que consideramos que antepusimos esa reunión a otras cuestiones, por eso hemos llegado tarde aquí. En todo caso, yo quería destacar, bueno, que mi compañera antes lo ha señalado perfectamente. Yo quería volver a incidir un poco en la pregunta que ya se ha hecho. Es ¿por qué no se permite que el grupo de expertos independientes entreviste al batallón 27? Es algo que me preocupa particularmente, y más después de haber visto a los familiares, porque los familiares realmente no se sienten ni acompañados por el Estado, ni respaldados por él, ni sienten que se les está dando ninguna explicación de qué ha pasado con sus hijos, todo lo contrario. Y es un tema pues realmente preocupante, ya más allá de que suceda en México, que sí que estamos hablando de México y por supuesto hay que hablar de ello, ya por una cuestión de violación de derechos humanos que son fundamentales y que no entienden ni de fronteras, ni de raza, ni de color, ni de clase social, ni de género, ¿no? ¿Por qué no se explora la hipótesis del quinto camión de heroína? Y bueno, yo creo que el gobierno mexicano debería, pues, por supuesto que estoy de acuerdo con que hay otras cuestiones en Europa y en otros territorios que también hay que hablar y que no se pueden olvidar, pero bueno, en concreto hoy estamos en México, entonces toca esto. Yo creo que el gobierno mexicano sí que debería poner todo el esfuerzo y todo el compromiso real en dar todo tipo de explicación y de investigaciones, sobre todo si quiere que haya reparación y justicia en torno a las víctimas, que es lo que de verdad debería suceder. Gracias. Muchas gracias a la diputada Estefanía. Voy a referirme, bueno, yo creo que el año pasado esta comisión se reunió con los padres de Ayotzinapa, estuvieron en Bruselas, también vieron a varios diputados, con lo cual tenemos un contacto directo con ellos, aparte con todas las organizaciones que los representan. Y bueno, por supuesto que estamos aquí para hablar de México, pero también estamos para hablar de Europa, porque este es un intercambio de puntos de vista, no solo para... También hay cosas cuando dicen que también tenemos nosotros cosas evidentes, que cuando hablan de cosas que está en la... Y por supuesto, siento que no hubiera estado a la apertura, pero no estaba en la agenda, hubiera sido importante si lo hubieras propuesto que nos reuniéramos con ellos, pues lo hubiéramos visto ayer o hubiéramos hecho, pero no teníamos ninguna información de que esto fuese así. A ver si les parece bien, para ir cerrando por el tema del traslado también, le daríamos la palabra para unas presiones al diputado, al senador Orihuela, y si me permiten al final con algunas precisiones sobre las distintas participaciones. Adelante, diputado. Bueno, gracias. Yo solamente quisiera compartir alguna información en virtud de del cuestionamiento sobre turismo que amablemente formuló la diputada Rosa. La información que tenemos es que este ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento y que ha aportado casi el 11.1% del ingreso nacional, del Producto Interno Bruto. El crecimiento que ha tenido es bastante considerable. Hablamos en estos últimos 3 años de un 30%, y que por supuesto genera 17.500 millones de dólares de ingreso al país, y que será un sector que se seguirá cuidando. Entendemos pues las complejidades, como aquí se ha dicho, en algunas partes del país en materia de seguridad, pero también reconocemos que en otras partes del país hay una completa libertad y seguridad, donde los visitantes pueden gozar del territorio nacional sin mayor problema, en absoluta libertad, y por supuesto con ello dar fe de que en materia turística México sigue consolidándose como uno de los principales destinos turísticos internacionales. Muchas gracias, diputado. Senador Orihuela. Gracias, senador Rabindranath. Buenas tardes, me da mucho gusto
aunque yo no participo en estas comisiones que hoy están aquí reunidas, escuchar y participar un poco de esta espléndida reunión. Y al igual que lo planteaba el senador Chico, decirles que en México, para los mexicanos fue doloroso el tema de Ayotzinapa, lo sigue siendo, que lo lamentamos mucho, pero yo no quisiera dejar escapar el origen del planteamiento del problema. Y esto es para mantenerlo en su justo análisis y cómo surge este problema, que surge en un municipio gobernado por la izquierda mexicana, en un estado gobernado por la izquierda mexicana, por el PRD, en donde las autoridades municipales fueron involucradas y están sujetas a un juicio, a un proceso en estas características por delincuencia organizada, y que posteriormente se desarrolla una serie de temas que en efecto, diría yo, no han sido clarificadas o atendidas de acuerdo a la demanda ni de los familiares de las víctimas ni del reclamo social. Pero yo no quisiera que se perdiera en su justa dimensión el origen del problema. Es un origen de delincuencia organizada, es un origen en donde las autoridades municipales y estatales vinculadas a un partido político de izquierda fueron identificadas, y en el caso del presidente municipal de Iguala sancionado, y que el gobierno federal ha entrado a atender este problema con el mayor deseo de que se atienda con transparencia. Esa es la razón de que tengamos un grupo de expertos en México analizando el problema, colaborando o paralelamente a la Procuraduría General de la República, y que sin duda el gobierno mexicano está tratando de colaborar y buscando la solución real a este problema. Pero yo quería puntualizar que no se desviara el problema en su origen. Es un problema en origen de delincuencia organizada. Así se trató en algún momento algunos de los jóvenes víctimas de este problema, que había alguna vinculación. Entonces creo que debemos no perder de vista este tema, que es muy relevante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Bien, compañeras, compañeros parlamentarios, algunas precisiones, no sin antes decirles que este tema no está cerrado, es decir, vamos a seguir discutiendo. Habrá una mesa donde se estarán tocando específicamente los temas que tienen que ver con derechos humanos, con terrorismo, con seguridad, y todos estos temas que a todos nos preocupan y nos tienen que ocupar, además de poder encontrar alternativas de solución. Yo quiero hacer algunas precisiones de las diversas participaciones que se me hacen muy valiosas. En primera instancia, coincidimos en parte de lo expresado por el diputado Joseph, en el sentido de que debemos reconocer que sí ha habido avances en el tema legislativo, pero nos hace falta aún más avanzar en el tema práctico, en la toma de decisiones y en la solución de los problemas de fondo. ¿A qué voy con esto? A que mucho depende también de la voluntad política de quienes están al frente de las instituciones. ¿Qué quiero decir? Ustedes recordarán el debate tan fuerte que se dio el año pasado, cuando quien encabezaba la PGR, pues prácticamente ya daba una verdad histórica, una verdad que a la fecha no se ha esclarecido totalmente qué ha sucedido con el tema de los estudiantes desaparecidos. Debo decir ahora que quien está al frente de la Procuraduría es una compañera que era senadora y que ha habido mucho más apertura y ha habido mucho más información al respecto. Nosotros coincidimos en lo expresado con la diputada Yulia o Estefanía en el sentido de que debe de haber la posibilidad de que cualquier autoridad que simplemente pueda estar señalada como posible involucramiento se entreviste, se pueda realizar la investigación completa que deje satisfechos y con certeza a los familiares de la gente que ha sido desaparecida.
Estamos pugnando varios legisladores porque el asunto se dé así. Sin embargo, al igual que el Parlamento Europeo, donde hay distintas fuerzas políticas, también al interior de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores también hay distintos puntos de vista. Yo quiero decirles, por ejemplo, que en el caso del lamentable asesinato de Betty Cariño y de Giri Yacola, nosotros hemos estado insistiendo mucho con Derechos Humanos, con la Cancillería, con la PGR, nos hemos reunido con los abogados del esposo, del viudo, y hemos platicado con los padres. Lamentablemente el papá de Giri falleció sin haber sabido a final de cuentas que se haya aplicado la justicia al 100%. Ha habido algunos detenidos, pero también hay órdenes de aprehensión giradas que no se han llevado a cabo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es un tema de impunidad, un tema donde la autoridad local dice que hay cierta responsabilidad, donde la autoridad estatal dice que hay responsabilidad de la local y la federal, y donde la federal dice que son las otras dos. Ese tipo de situaciones yo creo de la mayor relevancia, que se van a discutir en las próximas, valga la redundancia, discusiones que se tendrán tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Hay 3 propuestas en el tema del mando único. Hay una que ha sido enviada por el Ejecutivo Federal, hay una de Acción Nacional y hay una también de la izquierda en este país, donde se dará una discusión amplia y fuerte seguramente para ver cuál puede ser el modelo más importante y que pueda dar mayor solución al tema de la delincuencia y de la impunidad en nuestro país. Para nadie es un secreto que gran parte del asunto de Iguala justamente tuvo que ver con una autoridad local, con el tema también de la policía, con la corrupción que ha habido a nivel de las policías en nuestro país, pero también, como bien lo señalaba el diputado Cortés, hay ejemplos de buenas policías. Hay ejemplos donde yo creo que sería un error que si están dando buenos resultados en una región, en algún estado o en algún municipio del país, pues se quite y se someta al tema de mando único. Al rato, si una policía local fue infiltrada por el tema de la delincuencia organizada, imagínense ustedes que lo hagan a nivel de un estado. Entonces, se tiene que hacer un análisis muy objetivo de este tema. Hay 3 iniciativas ya que se estarán discutiendo en próximos días, así como también se estará dando una discusión muy importante en el asunto de la corrupción. Hemos estado atentos, como bien lo decía el diputado, diariamente de los avances, de las investigaciones, de las noticias que se suceden, y que yo de verdad confío en que a partir de que ha habido algunos cambios también en diversas dependencias pueda haber mayor apertura. Simplemente la canciller, por ejemplo, ayer en la ceremonia de apertura, en la cena, tuvimos la presencia de 2 de los subsecretarios. He platicado con la canciller, que está también en toda la disposición de poder apoyar a que muchos de estos temas, que no necesariamente solo el económico, sino temas que involucran necesariamente el respeto a los derechos humanos, asuntos de migración, asuntos, como bien señalaba también Lambert en su posicionamiento, que nos tienen que involucrar porque hay un nuevo tipo de delitos. Ahora con las nuevas tecnologías, con el internet, con el desarrollo tecnológico, también vienen otro tipo de delitos que tienen que hacernos que pongamos una alerta para ver de qué manera vamos a enfrentarlos. Entonces, amigas y amigos parlamentarios, yo quiero felicitar en esta primera instancia a los diputados con este primer tema que se ha desarrollado, que tiene que ver con la situación económica tanto de la Unión Europea como de nuestro país, así como la cuestión política. Y vuelvo a insistir, estos temas se van a seguir discutiendo en las siguientes mesas que tendremos ocasión de llevar a cabo en el vecino estado de Guanajuato. Muchísimas gracias a los senadores, a las diputadas, a los parlamentarios europeos por su participación, y vamos a trasladarnos a un almuerzo que tendremos aquí en una sala contigua a este salón para posteriormente trasladarnos al estado de Guanajuato. Muchas gracias por su participación y muy buen día.